a tutti, ben ritrovati al nostro corso di spagnolo online. In questa lezione, la numero 12, parleremo delle forme di cortesia e in particolare vedremo come si ringrazia in spagnolo, come si richiede un'informazione, come si offre qualcosa e come si realizza un invito. Partiamo subito con il verbo ringraziare, che in spagnolo si dice agradecer. Agradecer. Quindi per ringraziare in spagnolo si dice gracias, gracias. Per enfatizzare il ringraziamento diciamo muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. O gracias por todo, gracias por todo. Mucho, come abbiamo già visto, significa molto. Quindi muchísimo, muchísimas significa moltissimo, molte grazie, grazie mille, e gracias por todo significa grazie per tutto, grazie di tutto. Passiamo quindi alla risposta al ringraziamento. Come si risponde quando qualcuno ti ringrazia? In italiano diciamo di niente o prego. In spagnolo la risposta più comune è de nada, che è letteralmente la traduzione di niente, di niente. Come si dice per favore in spagnolo? È molto semplice, molto simile all'italiano ed è por favor. Por favor, ¿me ayudas? Por favor. Passiamo adesso alla richiesta di un'informazione. Questa formula la potete utilizzare in contesti formali, sia utilizzando il lei che utilizzando il tu. Quindi la prima non fa differenze, è por favor, quisiera una información. Por favor, quisiera una información. La seconda è disculpe, se utilizziamo il lei. Disculpe, disculpa, se utilizziamo il tu. Disculpa, quisiera una información. Quindi la seconda parte è uguale. Por favor, abbiamo il significato è abbastanza chiaro, significa appunto per favore, e poi disculpe disculpa significa mi scusi o scusami, scusa, quindi se utilizziamo il tu. La seconda parte della frase ha due elementi che meritano un attimo di attenzione, ed è il verbo quisiera, che è il verbo querer al congiuntivo imperfetto. Querer significa volere. Nonostante in spagnolo, in questa frase, in questa formula, utilizziamo il congiuntivo imperfetto, questa frase la tradurremmo all'italiano con il vorrei. Vorrei un'informazione. Quindi non più con il congiuntivo, ma con il condizionale. I verbi non sempre corrispondono tra l'italiano e lo spagnolo. Questa formula semplicemente si può memorizzare e utilizzarla anche senza aver studiato il congiuntivo. Quindi quisiera una informazione, vorrei un'informazione. E l'altro elemento che volevo sottolineare, una informazione. Perché? Perché in italiano, potendo apostrofare un'informazione, la tendenza è di pronunciarla o scriverla, peggio ancora, in spagnolo con l'apostrofo. L'apostrofo in spagnolo non esiste, quindi in ogni caso quando ci troviamo in situazioni come questa scriviamo sempre una informazione. Vediamo adesso come si offre qualcosa, quindi può essere per esempio qualcosa da bere o può essere anche una proposta. Per esempio, ¿te apetece un zumo? ¿Te apetece un zumo? ¿Te apetece ir al cine? Utilizziamo qui il verbo apetecer, che significa piacere o fare piacere.
O possiamo utilizzare il verbo querer, ad esempio, ¿quieres un café? ¿Quieres un café? O un invito, ¿quieres cenar conmigo? ¿Quieres cenar conmigo? Il verbo querer, ricordiamo, significa volere. E vediamo infine come si dice avanti o prego per lasciare passare qualcuno. In spagnolo si dice adelante, adelante. Ciao a tutti, ben ritrovati al nostro corso di spagnolo online. Questa lezione, la numero 13, parlerà del participio passato in spagnolo. Però prima ancora di iniziare facciamo una carrellata su quelli che sono i verbi del passato in italiano e a quali verbi corrispondono in spagnolo. Quindi iniziamo con il participio passato in italiano che corrisponde al participio in spagnolo. Passato prossimo in italiano corrisponde al preterito perfetto in spagnolo. L'imperfetto in italiano corrisponde al preterito imperfetto in spagnolo. Il passato remoto corrisponde al preterito indefinido in spagnolo. Il trapassato remoto, la forma vera e propria, non esiste, mentre il trapassato prossimo corrisponde al preterito pluscuamperfetto. Passiamo quindi alla formazione del participio passato, che è molto semplice. Si inizia sempre dall'infinito del verbo, da cui ricaviamo la radice. A seconda che il verbo sia di prima, seconda o terza coniugazione, si aggiungerà ado se è di prima e ido se è di seconda o terza. Vediamo nello specifico. Il verbo amar, la cui radice è am, per la formazione del participio passato aggiungerà ado. Quindi il participio passato del verbo amar sarà amado. Nel verbo comer, la radice è il verbo com. Per la formazione del participio passato aggiungiamo ido, quindi il participio passato del verbo comer sarà comido. Stessa cosa vale per il verbo vivir, che è di terza coniugazione. La radice del verbo è viv, aggiungiamo ido, vivido sarà il participio passato del verbo vivir. Hola a todos, bienvenidos a Espon Video. Hoy vamos a seguir con la gramática española y en particular hablaremos del primer verbo en el pasado, del pretérito perfecto. El pretérito perfecto en español expresa un evento pasado y en particular un evento pasado que tiene consecuencias en el presente. Entonces, por ejemplo, me he roto una pierna. No puedo ir a trabajar. Ahora no puedo ir a trabajar porque antes me he roto una pierna. Entonces, este hecho, la pierna rota, ha pasado en un tiempo anterior, pero que tiene consecuencias aún hoy, aún ahora. Esta relación, esta conexión, hace que usemos el pretérito perfecto. ¿Cómo se forma el pretérito perfecto? Es muy simple. De hecho, ya tenemos todos los elementos necesarios para poder construir la forma. Hemos estudiado en la clase anterior de gramática el participio pasado. Entonces, en general, la regla era que a la raíz verbal se puede agregar el sufijo ado si es de primera conjugación e ido si es de segunda o tercera conjugación. Ese es un resumen muy general porque vimos que hay unos verbos irregulares. Para repasarlo mejor, puedes visitar el vídeo de la clase de gramática anterior que lo encontraréis en el enlace. Entonces hemos dicho que necesitamos del participio pasado, pero no solo.
El otro elemento del verbo en el pretérito perfecto es el verbo haber. El verbo haber que funciona exclusivamente como verbo auxiliar. ¿Qué significa? Que como verbo auxiliar nunca está solo. Siempre viene acompañado de otro verbo. En este caso, en el pretérito perfecto, el verbo que acompaña el verbo haber es el participio pasado. Entonces, el verbo haber se conjugará en el presente. Se conjuga has, ha, hemos, habéis, han. A esta forma del presente, que en el pretérito perfecto será el verbo auxiliar, tenemos que agregar el participio pasado del verbo que dará significado a la frase. Me he roto una pierna, me he roto. Entonces, roto es el participio pasado que da el significado real al verbo. Entonces, simplemente el auxiliar será el verbo haber en el presente, conjugado en la persona que queramos, según sea el sujeto, y el participio pasado siempre será igual. Entonces, roto o comido o salido siempre debe ser igual, siempre debe ser el sufijo en ado si es de primera conjugación y en ido si es de segunda o tercera conjugación. ¿Por qué lo digo? Porque en algunas lenguas el participio pasado se pone según el género y el número del sujeto. No es el caso del español, entonces siempre queda igual la forma. Siempre me he roto las piernas. Si el sujeto soy yo, me he roto las piernas. Si quiero decir, cambiando el sujeto, Luis y María se han roto las piernas, roto siempre es igual, lo que cambia es el verbo haber, será han roto. Entonces la persona solo cambia en el verbo auxiliar, nunca en el participio pasado. Los mismos verbos que son irregulares en el participio pasado son irregulares en el pretérito perfecto. Podéis encontrar ejercicios en la página web. Hola a todos, bienvenidos a Espon Video. Hoy vamos a seguir con una clase de gramática española. Hablaremos de los verbos del pasado y en particular del pretérito imperfecto. Entonces, el pretérito imperfecto es un verbo del pasado muy simple de construir y también de usar. Y vamos a ver enseguida cómo se forma y luego los usos. Antes de todo, empezamos siempre de la raíz del verbo que queremos conjugar, a la que añadiremos la desinencia aba, abas, aba, habamos, habáis, haban para la primera conjugación, ia, ias, ia, íamos, iáis, ian para la segunda y la tercera conjugación. Entonces es muy simple el hecho de que la segunda y la tercera conjugación tienen las mismas desinencias y solo tenemos 3 irregulares en este tiempo verbal, que son el verbo ser, el verbo ir y el verbo ver. Vamos a ver cómo se conjugan. El verbo ser tendrá la conjugación era, eras, era, éramos, erais, eran. El verbo ir, iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. Y el verbo ver, veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. En cuanto al uso de este verbo, se refiere en particular a acciones que se repiten en el pasado, sobre todo costumbres. Por ejemplo, yo iba a la escuela todos los días. Manuel fumaba mucho.
son acciones que se repiten en el pasado. También puede ser usado en una narración o en una descripción. Vamos a ver el pretérito pluscuamperfecto. Para construir los verbos en la forma del pretérito pluscuamperfecto, os aconsejo de repetir las clases anteriores de gramática. Entonces, sobre todo el participio pasado y el pretérito imperfecto, porque ambas clases tienen elementos y construcciones que van a servir para esta misma. Vamos a ver cómo se construye el pretérito pluscuamperfecto. Es muy simple en realidad y lo vamos a ver enseguida. Entonces tenemos siempre dos partes. Es un verbo compuesto, entonces es un poco como la construcción del pretérito perfecto, solo que va a cambiar la parte del verbo auxiliar. Vamos a ver, entonces, antes de todo hemos dicho el participio pasado, el verbo que da el significado al entero verbo será en el participio pasado. El verbo auxiliar, que también en este caso es el verbo haber, entonces este verbo se conjugará en el tiempo del pretérito imperfecto. Entonces tendremos había, habías, había, habíamos, habíais, habían, más el participio pasado del verbo que dará significado al verbo entero. Vamos a ver ahora el uso, cuando se usa este verbo, que es de un pasado muy pasado, ¿no? De hecho se usa, aún no lo hemos hecho, el pretérito indefinido, pero el pretérito pluscuamperfecto es un verbo anterior al pretérito indefinido. Se trata de expresar una acción en un pasado y con el pretérito pluscuamperfecto nos referimos a una acción anterior a este pasado, que es el pretérito indefinido. Para simplificar un poco la idea de las posiciones que tienen en el tiempo todos estos pasados que estamos haciendo, primero va a salir una clase sobre los usos de todos los pasados, cuando también terminemos el pretérito indefinido, o sea, en la próxima clase de gramática. Y también encontraréis en la página web espon.com, el enlace lo encontraréis abajo en la descripción del vídeo, ahí encontraréis una plantilla donde poder colocar todos los tiempos, todas las formas verbales en una línea cronológica. Entonces, a qué acción en el tiempo, a qué acción se refiere cada verbo, para encontrar una correspondencia también en los otros idiomas. Ya hemos hablado en otra clase anterior de los participios pasados regulares. Hoy vamos a ver cuáles son los irregulares. Es muy fácil y al final de la clase habrá un ejercicio para vosotros. Recordamos brevemente cuál es la regla general para la formación del participio pasado regular. Entonces se parte de la raíz verbal y se agrega ado si es de primera conjugación, ido si es de segunda o tercera conjugación. Para mayor detalles sobre la explicación de la construcción de la formación, podéis ver el vídeo del que os hablaba antes. Vamos a ver ahora cuáles son los irregulares. Es una lista muy pequeña, son alrededor de 12 verbos y son bastante fáciles de aprender. Vamos a ver cuáles son. Abrir, abierto, cubrir, cubierto, decir, dicho, escribir, escrito, hacer, hecho, morir, muerto, poner, puesto, romper, roto, ver, visto, volver, vuelto, resolver, resuelto, satisfacer, satisfecho.
Hay dos verbos que son el verbo ir y el verbo ser que son regulares y las formas son del verbo ir, ido, del verbo ser, sido. También tenemos dos verbos que tienen una forma regular y otra irregular, ambas correctas, y son el verbo freír, cuyo participio puede ser freído, regular, y frito, irregular. El segundo verbo es imprimir, cuyo participio puede ser imprimido, regular, e impreso, irregular. Vamos a ponernos a prueba con una lectura. Tendréis que individuar los participios y anotarlos. Podréis encontrar las soluciones en la página web espon.com. Vacaciones en Egipto. Pablo ha vuelto de sus vacaciones en Egipto y cuenta a dos amigas cómo le ha ido. Ha sido fenomenal, me ha gustado todo mucho, estoy ya queriendo volver. Sí, dicen que Egipto es un lugar muy bonito. Cuéntanos, ¿qué has hecho por allí? ¿Has visitado muchos sitios? Sí, me he movido por todo el país y he visto muchas cosas, pero lo mejor que me ha pasado es que he conocido a un chico estupendo. ¿Quién? ¿El que te acompaña en todas las fotos? Sí, se llama Ricardo, es de Vitoria y es fotógrafo. Bueno, en realidad ha estudiado medicina, pero no le gusta mucho la idea del trabajo fijo y además siempre le ha encantado la fotografía. Es muy guapo y parece simpático. Es un encanto. Nos hemos gustado desde el primer día, así que hemos vivido todas las experiencias juntos. ¿Y ahora qué vais a hacer? ¿Habéis hecho planes? Pues queremos vivir juntos. A él no le importa venirse a Sevilla y como ahora mis padres se han jubilado y se vuelven al pueblo, no puedo ir a su casa, que es bastante grande para dos personas. Vaya, has pensado en todo. ¿Y a Julián ya se lo has dicho? No, todavía no. Y la verdad es que no sé cómo hacerlo. Lo hemos dejado hace poco por No te preocupes. Lo hemos visto hoy, está estupendamente. Nos ha contado que ha conocido a una chica y que están viviendo juntos. Además, parece que está terminando el libro y se le ve más alegre. Puedes hablar con él sin ningún problema. Uy, me habéis quitado un peso de encima. Le voy a llamar ahora mismo. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a Espon Video. Hoy vamos a seguir con el pasado y vamos a ver el pretérito indefinido regular. El pretérito indefinido es el tema que nos falta para cerrar los pasados en este curso de español. Y de hecho al final del pretérito indefinido regular e irregular vamos a ver los usos de todos los pasados en español. Pero hoy vamos a hablar de las formas regulares y entonces empezamos ya hablando de la formación, cómo se construye un pretérito indefinido. Como la mayoría de los verbos que hemos visto hasta ahora, partimos de la forma del infinitivo y sacamos la desinencia final ar, er o ir según la conjugación de pertenencia del verbo. Y entonces nos quedaremos con lo que llamamos raíz verbal. Y es a esta raíz verbal que vamos a agregar la desinencia regular del pretérito indefinido. Vamos a ver cuáles son las formas. Para la primera conjugación, las desinencias serán aste, o, amos, asteis, aron. Tendremos amé, amaste, amó, amamos, amasteis, amaron. Para la segunda conjugación, las desinencias serán i, iste, yo, imos, isteis, hieron. Tendremos comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Para la tercera conjugación, las desinencias son igual que la segunda. Entonces tendremos i, iste, yo, imos, isteis, hieron, y el verbo se conjugará viví,
viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron. Se puede observar como la primera persona del plural de primera conjugación es igual, tiene la misma, idéntica forma que la primera del plural de primera conjugación del presente. Entonces, a la hora de querer interpretar una frase, si está en el presente o en el pasado, tenemos que fijarnos en las referencias temporales que contiene la frase, la conversación, el contexto. La otra observación es la que he mencionado durante la misma conjugación, o sea que la segunda y la tercera conjugación tienen las mismas desinencias en el pretérito indefinido. Entonces, a practicar mucho y en la próxima clase vamos a seguir con el pretérito indefinido irregular. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de Spon Video. Hoy vamos a seguir con el pretérito indefinido y vamos a explicar las formas irregulares. Primero de todo vamos a ver 4 grupos de verbos que sufren una variación dentro de la raíz verbal. El primer grupo cambia la vocal radical en U y son los verbos poder, saber, poner, caber, haber. Luego tenemos el grupo que cambia la vocal radical en I, que son los verbos decir, hacer, querer, venir. El tercer grupo cambia la consonante radical en V y son estar, tener, andar. Y al final tenemos el cuarto grupo que cambia la consonante radical en J, que son los verbos traer, decir y los verbos que terminan en ducir. Todos estos verbos que cambian la radical tienen sufijos aparte. No vamos a usar los sufijos que hemos estudiado para los verbos regulares, sino una conjugación aparte, que es esta. Iste, o, imos, isteis, ieron. Por ejemplo, pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron. Vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Otros 2 verbos que pertenecen a los irregulares son el verbo ir y el verbo ser, que tienen la misma conjugación. Y es fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Luego tenemos otro irregular que es el verbo dar, que hace di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. Otra irregularidad es que todos los verbos de tercera conjugación que en el presente indicativo sufren una alternancia vocálica o una diptongación, todos estos verbos sufren una alternancia vocálica también en el pretérito indefinido. O sea, que cambian la E en I y la O en U en la tercera persona del singular y del plural. Vamos a ver. Pedí, pediste, pidió. Pedimos, pedisteis, pidieron. Sentí, sentiste, sintió. Sentimos, sentisteis, sintieron. Dormí, dormiste, durmió. Dormimos, dormisteis, durmieron. En la próxima clase vamos a seguir con la última parte de los irregulares, sobre todo los de variación ortográfica. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de Spon Video. Hoy vamos a seguir con el pretérito indefinido irregular y hablaremos de las variaciones ortográficas. Los casos más frecuentes de variaciones ortográficas son las letras I, C y G, que en determinadas condiciones sufren un cambio. Vamos a ver cuáles son.
Partimos de la regla que tres vocales seguidas en español no pueden estar. Y entonces la variación ortográfica en estos casos resuelve el problema con una sustitución de la letra. Vamos a ver un ejemplo. El verbo leer, que en el infinitivo tiene dos vocales seguidas, en el pretérito indefinido tendría tres, con la i de la desinencia del indefinido. Entonces la variación ortográfica interviene cambiando esa i en y, que es una semiconsonante. Entonces la conjugación será: yo leí, tú leíste, él leyó, nosotros leímos, vosotros leísteis, ellos leyeron. Otros verbos que se comportan como el verbo leer son creer, construir, caer, sustituir, oír. El segundo caso es de los verbos que terminan en car, como por ejemplo el verbo buscar. Estos verbos en la primera persona del singular del pretérito indefinido cambian la C en QU por motivos fonéticos. Vamos a ver la conjugación. Yo busqué, tú buscaste, él buscó, nosotros buscamos, vosotros buscasteis, ellos buscaron. Otros verbos que se comportan como buscar son sacar, explicar, practicar, tocar. Pasamos a la tercera variación ortográfica que afecta a los verbos que terminan en gar, como por ejemplo el verbo llegar. En estos verbos, siempre en la primera persona del singular, la G cambia en GU. Vamos a ver la conjugación. Yo llegué, tú llegaste, él llegó. Nosotros llegamos, vosotros llegasteis, ellos llegaron. Esta variación, así como la anterior, tiene una motivación fonética y se comportan como el verbo llegar, el verbo pagar y el verbo jugar. Otra variación ortográfica afecta el verbo hacer, que la tercera persona del singular cambia la C en Z. Vamos a ver la conjugación del verbo hacer. Yo hice, tú hiciste, él hizo. Nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hay un grupo de verbos irregulares en el pretérito indefinido que sufre una variación ortográfica, en particular la i en y, esos verbos que tienen dos vocales seguidas en el infinitivo, la c en q, esos verbos que terminan en car, y la g en gu, todos esos verbos que terminan en gar. Recordamos que los verbos que cambian la i en y aplican el cambio en la tercera persona del singular y en la tercera persona del plural, mientras que las que cambian la C en Q y la G en GU cambian solo en la primera persona del singular. 3. Que también el verbo hacer sufre una variación ortográfica en la tercera persona del singular, o sea, cambia la C en Z. Hemos terminado con el pretérito indefinido, que es uno de los verbos más difíciles e importantes del español. Hasta la próxima. ¿Cuándo es necesario utilizar el pretérito perfecto y cuándo el pretérito indefinido? Hola a todos, bienvenidos a Espon Video. En las últimas clases nos hemos dedicado a completar el tema de los tiempos del pasado. Y entonces aquí encontráis una playlist con un recopilatorio de todas las clases que hemos hecho juntos. Ha llegado la hora de saber cómo se usan estos pasados, entonces hoy vamos a hablar de los usos de los pasados en español. Empezamos por el pretérito imperfecto, que expresa una acción o una condición de la que nos interesa su desarrollo pero no su fin, y que ocurre en un tiempo anterior al presente de la persona que habla. También se usa para las narraciones y las descripciones, hablando de acciones repetidas. Y además se puede usar para indicar que una acción ocurre al mismo tiempo que otra.
Yo vivía en esa casa. Comíamos todos los días a la misma hora. Yo vivía ahí cuando Juan estudiaba. En español también usamos el pretérito imperfecto como alternativa al condicional para expresar una sugerencia o introducir un deseo. Podríamos ir al cine. Podríamos ir al cine. Con el calor que hace me bañaba yo más a gusto. En las perífrasis del futuro puede expresar el futuro del pasado en las subordinadas que dependen de un verbo en el pasado. Me dijo que iba a comprar un piso. Pasamos ahora al pretérito perfecto que expresa una acción pasada y terminada en un momento cronológico aún abierto. Es muy importante tener presente que la acción ha terminado pero la referencia temporal no se ha concluido. Por eso, muchas veces se encuentra el pretérito perfecto acompañado por el demostrativo este, esta. Esta semana he ido al dentista. En este momento ha llegado Ana. Este año no he comido setas. Se usa también cuando la referencia temporal no es definida y al hablante le interesa acercar el desarrollo de la acción al presente. Con este uso encontramos el pretérito perfecto con las expresiones todavía, siempre, hasta ahora. Siempre ha sido un buen amigo. Hasta ahora he vivido por encima de mis posibilidades. También cuando la referencia temporal no se menciona porque no se considera importante, usamos el pretérito perfecto. He estado 2 o 3 veces en Alemania. Pasamos ahora al pretérito indefinido, que expresa una acción pasada y terminada en un momento cronológico cerrado. Son frecuentes las expresiones temporales como ayer y entonces, y sustantivos con el adjetivo pasado, pasada. También la forma del demostrativo aquel, aquella, aquellos, aquellas. Aquellos días fueron muy tristes. El mes pasado estuve con ella. Si no hay una referencia temporal, podemos utilizar el pretérito indefinido para reforzar la idea de la conclusión de una acción. El partido empezó con retraso. Pasamos al pretérito pluscuamperfecto, que indica una acción pasada anterior a otra acción también pasada. Ya había visto la película, por eso me salí del cine. Puede indicar también una acción sucesiva a otra acción del pasado. Creí que no se iría, pero al rato ya lo había hecho. Le dije que me dejara y al rato ya se había ido. Vamos a ver ahora en comparación el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto y el pretérito indefinido. El pretérito imperfecto se distingue del pretérito perfecto y del pretérito indefinido por su carácter de continuidad, mientras el pretérito perfecto y el pretérito indefinido se refieren a acciones puntuales. Luis vivía en esa casa. Luis vivió en esa casa. En la primera frase la acción no se presenta como terminada. Sabemos que ha ocurrido en el pasado y que se ha desarrollado durante un periodo de tiempo. En la segunda frase sabemos que la acción ha ocurrido en el pasado, pero sabemos también que ya ha terminado. Luis vivió en esa casa. Luis ha vivido en esa casa.
En las dos frases la acción ya se ha terminado. O sea, Luis ya no vive en esa casa. En la primera frase, la acción se ha terminado en una unidad de tiempo que no interesa el presente. En la segunda frase, la unidad de tiempo se acerca al presente. Si la referencia temporal es un ciclo aún abierto, preferimos el pretérito perfecto. Si está cerrado y la acción concluida, entonces usamos el pretérito indefinido. Hasta la próxima.